En este problema, queremos usar métodos de cálculo para maximizar el área de 3 corrales idénticos con 112 pies de cerca y los corrales se imaginan aquí. No se necesita cerca al lado del granero, que sería este rectángulo naranja. Queremos saber qué dimensiones totales maximizarán las áreas corrales. Así que usaremos los 112 pies de cerca para hacer una cerca aquí, 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 así como a lo largo aquí. Comience a asignar variables para cada una de estas longitudes. Dejemos cada longitud horizontal igual a x pies. Esto sería x, x, x y luego x para la longitud vertical. Vamos adelante y etiquetemos toda esta longitud aquí sí. Podemos etiquetar cada segmento más pequeño pero hacerlo de este modo hará el trabajo un poco más gestionable. Entonces, todas estas longitudes deben tener una suma de 112 pies, por lo que podríamos decir que, y más x más x más x más x o más 4x debe igual a 112 pies. Esta ecuación a menudo se llama la restricción. Ahora queremos encontrar la ecuación primaria o la ecuación que queremos maximizar en este caso. Desde que queremos maximizar el área de estos corrales, el área total debería ser longitud x ancho, en este caso xx, y así que nuestra ecuación primaria será área es igual a x por y. Y otra vez esta es la ecuación que queremos maximizar. Pero ahora mismo, a es los términos de encuentro de ambos x e, y para maximizar esto queremos escribir a en términos de una variable. Y podemos realizar una sustitución por cualquier x o, y para escribirla en términos de una variable si realizamos una sustitución usando la restricción, y desde y más 4x igual 112 podríamos resolver fácilmente por y, restruyendo 4x en ambos lados de la ecuación. Eso nos daría y igual 112, 4x. Ahora podemos sustituir 112, 4x para y en nuestra ecuación primaria, y luego tenemos a en términos de x y luego tenemos que podemos maximizar la ecuación usando técnicas de cálculo. Tenemos a es igual a x por la cantidad 112, 4x. Vamos adelante y distribuya aquí. Tenemos a es igual a 112x, 4x cuadrados. Y ahora para maximizar el área encontraremos el primer derivado, determinar dónde es igual a 0 o dónde está sin definir. Pero creo que vale la pena echarle un vistazo a esta ecuación solo por un momento. Si tenemos que graficar esto, aviso como tendríamos una parábola que se abre porque el coeficiente de x² es negativo. Entonces, si tenemos una parábola que se abre, aviso como este punto alto aquí representaría donde se maximizaría el área, y aviso como el derivado en este punto sería igual a 0 porque esta línea tangente tiene una pendiente de 0. Así que avancemos y encontremos el derivado, configúrelo igual a 0 y luego resuelva para x entonces. A imprima el derivado a con respecto a x sería 112. Esto sería 8x. Esto nunca va a estar sin definir, así que lo pondré igual a 0, y solucionaré para x. Podemos ir adelante y agregar 8x a ambos lados. Tenemos 112 igual 8x dividir ambos lados por 8. Esto se simplifica a 1x o x 112 dividido por 8x a Siemens igual a 14. Así que volveremos a nuestro dibujo. Sabemos que cada una de estas longitudes horizontales es igual a 14 pies y vamos adelante y etiqueteslas. Aviso como todavía debemos determinar la longitud de, y podemos realizar sustitución atrás para hacer eso. Usando esta ecuación aquí que dice y es igual a 112, 4x. Tenemos y igual 112, 4 por 14. Esto va a ser igual 112, 56 que es igual a 56. Así que es igual a 56 pies. Y ahora podemos responder la pregunta. La pregunta es ¿qué total dimensiones maximizará las áreas corrales?
Así que las dimensiones totales serían x pies por y pies, o 14 pies por 56 pies. Ahora no pregunta, pero vamos adelante, y encuentre las dimensiones de cada corral también. Bien, cada corral tendrá 14 pies por 1/3 de la longitud de y. Así sería 14 pies por bien 1/3 de 56 sería 56/3, que es igual a 18/2/3. So 18/2/3 pies. Si queremos detallar realmente podríamos rotar esto en pulgadas 2/3 de un pie. Sería 8 pulgadas desde 1/3 de un pie es igual a 4 pulgadas. Podemos escribir esto como 14 pies por 18 pies 8 pulgadas para las dimensiones de cada corral. Bueno. Espero que encontré este ejemplo útil.